En un callejón estrecho de Sevilla, donde las sombras de los naranjos se alargaban bajo la luz mortecina del atardecer, Elena sintió que el mundo se detenía. Sus manos temblaban mientras miraba a los ojos de Sofía, la mujer que había cambiado su vida en un instante. No puedo seguir escondiéndome, susurró con la voz rota por el peso de años de silencio. Elena, de 25 años, había crecido en un hogar tradicional en el corazón de Andalucía. Su familia, los Morales, era conocida en el barrio de Triana por su devoción a las tradiciones, la Semana Santa, las cenas familiares, la iglesia los domingos. Pero Elena siempre había sentido un vacío, un secreto que la consumía desde que era adolescente. A los 18, para complacer a sus padres, se había casado con Miguel, un hombre bueno pero incapaz de llenar el hueco en su alma. 2 años después el matrimonio se desmoronó, y Elena se encontró sola, enfrentándose a las miradas acusadoras de su familia. Nadie sabía la verdad. Nadie hasta que conoció a Sofía. Sofía, de 24 años, era todo lo que Elena no se atrevía a ser, libre, segura, sin miedo a las opiniones ajenas. Con su cabello negro cortado al estilo pixie y una sonrisa que desafiaba al mundo, trabajaba como camarera en un bar de tapas en el centro de Sevilla. Allí, en una noche de verano, sus caminos se cruzaron. Elena, agotada de fingir, había ido al bar buscando un escape. Sofía, con su risa fácil y su mirada cálida, le ofreció más que una copa, le ofreció la posibilidad de ser ella misma. ¿Por qué sigues viviendo una mentira?, le preguntó Sofía esa noche, mientras limpiaba una mesa con un trapo. Elena no respondió, pero sus ojos lo hicieron por ella. Desde entonces se volvieron inseparables. Las tardes paseando por el río Guadalquivir, las noches susurrando sueños en una azotea bajo las estrellas, todo parecía un mundo nuevo. Pero el miedo seguía allí, acechando. Elena sabía que su familia no entendería, que su madre, Carmen, con su rosario siempre en la mano, la repudiaría. Y aún así, decidió arriesgarlo todo. Una tarde en la casa familiar, Elena reunió el valor. Frente a sus padres y su hermano mayor, Antonio, confesó la verdad. «Soy lesbiana», dijo con la voz temblorosa pero firme. «Y estoy enamorada de Sofía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Su madre se llevó las manos al pecho como si le hubieran arrancado el aire. Su padre, Juan, bajó la mirada, incapaz de enfrentarla. Antonio, sin embargo, se levantó y la abrazó. «Eres valiente, Elena», dijo con lágrimas en los ojos. Por un momento ella sintió alivio, como si el peso de una vida entera se desvaneciera. Pero la valentía tiene un precio, y Elena pronto lo descubriría. Días después, mientras caminaba con Sofía por el parque de María Luisa, recibió un mensaje de Miguel, su exmarido. «Sé lo tuyo con Sofía. Tu familia me lo contó todo. Quieren que te arregle por 7.000 euros». El teléfono se le cayó de las manos. La traición la golpeó como un puñetazo. Su familia, los mismos que la habían llamado valiente, habían vendido su secreto, su verdad, al hombre que ella había dejado atrás. Sofía, al ver el rostro pálido de Elena, la tomó de los hombros. «¿Qué pasa? Háblame». Pero Elena no podía hablar. Las palabras se le atoraban en la garganta, ahogadas por la furia y el dolor. ¿Cómo podían sus padres, los que la habían criado, traicionarla así? ¿Y Miguel, qué quería? ¿Usar su verdad como arma para controlarla? La ciudad, con su belleza y su calor, de repente se sentía como una jaula. Esa noche en el pequeño apartamento de Sofía, las dos hablaron hasta el amanecer. Sofía, con su pragmatismo característico, trazó un plan. «No podemos dejar que nos destruyan, Elena. Si tu familia y Miguel quieren jugar sucio, nosotras seremos más listas». Pero Elena no estaba tan segura. La idea de enfrentarse a su familia, de perderlos para siempre, la aterraba. Y sin embargo, la chispa en los ojos de Sofía le daba fuerzas.
Por primera vez sintió que no estaba sola. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena decidió confrontar a su familia. Llamó a Antonio, el único que parecía haberla apoyado, y le exigió respuestas. ¿Cómo pudieron hacer esto, vender mi vida por dinero? Antonio, avergonzado, confesó que sus padres estaban desesperados. Mamá piensa que estás enferma, Elena. Cree que Miguel puede salvarte. No lo justifico, pero están ciegos por sus creencias. La conversación dejó a Elena destrozada, pero también encendió algo en ella, una determinación que no sabía que tenía. No iba a permitir que su amor por Sofía, lo único puro en su vida, fuera destruido por el miedo o la codicia. Pero el camino no sería fácil. Miguel, con el dinero de sus padres, había contratado a un abogado. Quería exponerla, humillarla, quizás incluso obligarla a volver con él. Y en una ciudad como Sevilla, donde los rumores corren más rápido que el viento, Elena sabía que su lucha apenas comenzaba. El sol ardía sobre Sevilla, pero en el corazón de Elena solo había frío. Cada paso que daba hacia la casa de sus padres sentía como si caminara hacia un campo de batalla. Sofía, a su lado, le apretaba la mano con fuerza, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. No dejes que te vean débil, le susurró Sofía, con esa mezcla de ternura y fuego que la definía. La puerta de la casa familiar se abrió con un chirrido que resonó como un mal presagio. Carmen, la madre de Elena, estaba de pie en el umbral, con el rostro endurecido. ¿Qué haces aquí con ella?, dijo, lanzando una mirada despectiva a Sofía. Elena sintió que el aire se le escapaba, pero no retrocedió. Vine a hablar, mamá. Sobre lo que le hicieron a mi vida. La discusión que siguió fue un torbellino de emociones. Carmen, aferrada a su rosario, habló de pecado, de vergüenza, de la necesidad de arreglar a su hija. Juan, el padre, apenas abrió la boca, pero su silencio era igual de doloroso. Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, les gritó: pensé que me querían, ¿cómo pudieron venderme a Miguel por dinero? Carmen se quedó inmóvil, pero sus ojos revelaban una mezcla de culpa y terquedad. Lo hicimos por tu bien, murmuró. Queríamos salvarte. Sofía, que hasta entonces había permanecido en silencio, no pudo contenerse más. ¿Salvarla? La están destruyendo. Elena es perfecta tal como es y ustedes no tienen derecho a decidir quién debe amar. Sus palabras resonaron en la sala, pero también atrajeron la ira de Carmen. Tú no eres parte de esta familia, gritó señalando la puerta. Elena, temblando, tomó la mano de Sofía y salió de la casa, dejando atrás el eco de las palabras de su madre. De vuelta en el apartamento de Sofía, Elena se derrumbó. No sé si puedo seguir, Sofía. Son mi familia. Los amo aunque me hayan traicionado. Sofía la abrazó, dejando que llorara hasta que no quedaran lágrimas. Luego, con una calma que contrastaba con la tormenta interior de Elena, dijo: no necesitas elegir entre ellos y tú. Pero sí necesitas luchar por ti misma. Por nosotras. La situación se complicó aún más cuando Miguel comenzó a moverse. A través de mensajes y rumores, empezó a esparcir la verdad de Elena por el barrio. Los vecinos, que antes la saludaban con sonrisas, ahora la miraban con curiosidad o desprecio. En el mercado una anciana le susurró: pobre niña, tan perdida. Elena sintió que su mundo se encogía, pero Sofía no permitió que se rindiera. Que hablen, le dijo. La verdad siempre duele al principio, pero luego libera. Sofía, con su experiencia en sortear prejuicios, propuso un plan audaz: exponer a Miguel y a la familia de Elena públicamente. Si quieren jugar con rumores, les daremos algo de qué hablar, dijo con una chispa traviesa en los ojos. Contactaron a una periodista local, Ana, conocida por sus artículos sobre justicia social. Ana, de unos 30 años, escuchó su historia con empatía y prometió ayudarlas. Esto no es solo sobre ti, Elena, dijo.
Es sobre todas las personas que viven con miedo por ser quienes son. Mientras tanto, Miguel intensificó su campaña. Contrató a un abogado que amenazó con demandar a Elena por daños morales al haber abandonado su matrimonio. La carta que recibió en su buzón era un recordatorio cruel de lo lejos que estaba dispuesto a llegar. Pero en lugar de hundirla, la amenaza despertó algo en Elena. Por primera vez sintió que no solo luchaba por su amor, sino por su derecho a existir tal como era. Una noche, mientras planeaban su próximo movimiento, Sofía recibió una llamada inesperada. Era Antonio, el hermano de Elena. No estoy de acuerdo con lo que hicieron mamá y papá, dijo con la voz cargada de culpa. Quiero ayudarte, Elena. Dime cómo. Aquellas palabras fueron un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Elena, con el corazón dividido entre la rabia y el amor por su hermano, aceptó su oferta. Pero aún no sabía si podía confiar en él. El calor de Sevilla parecía más sofocante que nunca, como si el aire mismo conspirara contra Elena. Sentada en una cafetería del centro con Sofía a su lado y Antonio frente a ella, sentía que cada palabra que decía era un paso hacia lo desconocido. ¿Por qué ahora, Antonio?, preguntó con la voz cargada de desconfianza. ¿Por qué quieres ayudarme después de lo que hicieron? Antonio bajó la mirada, sus manos nerviosas jugueteando con una servilleta. No supe cómo detenerlos, Elena. Mamá y papá están atrapados en sus ideas. Pero yo te vi esa noche, cuando nos lo contaste. Vi tu fuerza, y me di cuenta de que yo no he sido tan valiente. Sus palabras eran sinceras y por un momento, Elena sintió que recuperaba una parte de su familia. Sofía, siempre práctica, tomó la palabra. Necesitamos pruebas de lo que hicieron tus padres y Miguel. Algo que demuestre que te vendieron por dinero. Antonio asintió. Reveló que había encontrado un recibo de la transacción en el escritorio de su padre, 7.000 euros transferidos a Miguel a cambio de información confidencial. La evidencia era un arma poderosa, pero usarla significaría enfrentarse no solo a Miguel, sino también a sus propios padres. Con la ayuda de Ana, la periodista, comenzaron a construir un caso. Ana, con su experiencia en historias sensibles, sugirió publicar un artículo que contara la verdad de Elena, pero sin victimizarla. Queremos que la gente vea tu fuerza, no solo tu dolor, dijo. Elena, aunque aterrorizada por la exposición, aceptó. Sabía que quedarse en silencio solo le daría más poder a Miguel. Mientras tanto, los rumores en el barrio se intensificaban. Una noche alguien pintó la palabra pecado en la puerta del apartamento de Sofía. Elena, al verlo, sintió que su corazón se rompía. Pero Sofía, con una calma que rayaba en la rebeldía, limpió la pintura y dijo, que escriban lo que quieran. No van a borrarnos. Su fuerza era contagiosa, y Elena comenzó a ver el mundo a través de sus ojos, un lugar donde el amor podía ser más grande que el odio. El artículo de Ana salió publicado en un periódico local. Titulado El precio de la verdad, relataba la historia de Elena con una mezcla de crudeza y esperanza. Hablaba de su lucha por ser ella misma, de la traición de su familia, y del amor que la sostenía. El impacto fue inmediato. En el barrio las opiniones se dividieron, algunos vecinos la apoyaban, dejando flores en la puerta de Sofía, otros la evitaban como si fuera una plaga. Miguel, furioso por la publicación, redobló sus esfuerzos. Envió mensajes amenazantes a Elena, prometiendo exponerla aún más. Pero lo que no esperaba era que Antonio, ahora aliado de su hermana, había grabado una conversación con él. En la grabación, Miguel admitía haber recibido el dinero y planeaba usarlo para presionar a Elena. La evidencia era irrefutable. Con el apoyo de Sofía, Antonio y Ana, Elena decidió llevar el caso a un abogado. No quería venganza, solo justicia. Quería que el mundo supiera que su amor no era algo que se pudiera comprar o vender. Pero el proceso legal era solo una parte de la batalla.
En su corazón, Elena seguía luchando con la pérdida de sus padres. Cada noche soñaba con su madre, con su risa de antes, cuando todo era más simple. Pero también soñaba con Sofía, con un futuro donde pudieran caminar juntas sin miedo. Una tarde, mientras paseaban por el Alcázar, Sofía le dio un anillo sencillo de plata. No es una propuesta, dijo sonriendo. Es una promesa. Pase lo que pase, estoy contigo. Elena, con lágrimas en los ojos, lo aceptó. En ese momento, bajo los arcos antiguos del palacio, sintió que por primera vez tenía un hogar. La sala del juzgado era fría, a pesar del calor que seguía castigando Sevilla. Elena, sentada junto a su abogado, sentía el peso de todas las miradas, el juez, los testigos, y al otro lado de la sala, Miguel. Sus ojos, antes familiares, ahora estaban llenos de una mezcla de rabia y desprecio. Sofía, desde los bancos del público, le lanzó una mirada de apoyo, un faro en medio de la tormenta. El juicio era por difamación y extorsión. Elena, con la evidencia recopilada por Antonio y el artículo de Ana, había presentado una denuncia contra Miguel. Pero el proceso no era solo legal, era personal. Cada palabra dicha en la sala era como un cuchillo que reabría heridas. Cuando el abogado de Miguel la llamó inestable y confundida, Elena tuvo que morderse el labio para no gritar. Pero cuando presentaron la grabación de Miguel admitiendo el trato con sus padres, la sala quedó en silencio. Hasta el juez pareció sorprendido. Fuera del juzgado, la vida no era más fácil. El artículo de Ana había dado visibilidad a la historia de Elena, pero también había avivado las llamas del prejuicio. En las redes sociales, algunos la llamaban heroína, otros desgracia. Una mañana al salir de casa encontró un grupo de desconocidos gritándole insultos desde la calle. Sofía, siempre protectora, los enfrentó, pero Elena la detuvo. No vale la pena, dijo, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Antonio, que ahora vivía dividido entre la lealtad a su hermana y la presión de sus padres, organizó una reunión secreta con Carmen y Juan. Tienen que hablar con Elena, les suplicó. Ella sigue siendo su hija. Pero Carmen, con los ojos enrojecidos, se negó. No puedo aceptar esto. No es lo que Dios quiere. Juan, como siempre, guardó silencio. Antonio salió de la casa con el corazón roto, pero más decidido que nunca a apoyar a Elena. Mientras tanto, Sofía y Elena encontraron refugio en pequeños momentos de felicidad. Una noche organizaron una cena en el apartamento de Sofía con amigos que las apoyaban, Ana, algunos compañeros de trabajo de Sofía, y hasta una vecina mayor que, contra todo pronóstico, les llevó un plato de tortilla de patatas como muestra de apoyo. Por unas horas, rieron, cantaron y olvidaron el peso del mundo. Pero la realidad siempre volvía. El abogado de Elena les advirtió que el juicio podía prolongarse meses. Miguel, con sus recursos y su orgullo herido, no iba a rendirse fácilmente. Pero Elena, aunque agotada, estaba cambiando. Cada día encontraba más fuerza en sí misma. Ya no era la niña que buscaba la aprobación de su familia, era una mujer que luchaba por su verdad. Una tarde, mientras caminaban por el puente de Triana, Elena recibió una llamada inesperada. Era su tía Rosa, la hermana de su madre que vivía en Cádiz. He leído lo que está pasando, pequeña, dijo con voz cálida. Y quiero que sepas que tienes una casa aquí si la necesitas. Las palabras de Rosa fueron como un bálsamo. Por primera vez, Elena sintió que, aunque su familia inmediata la había traicionado, no estaba completamente sola. Sofía, siempre atenta, notó el cambio en el rostro de Elena. ¿Buenas noticias?, preguntó. Elena sonrió, algo que no había hecho en días. Tal vez, respondió. Tal vez aún hay esperanza. Esa noche, mientras planeaban su próximo movimiento, Elena sintió que, a pesar del dolor, estaba construyendo algo nuevo, una vida donde el amor, no el miedo, definía quién era.
El juicio avanzaba lentamente como un río que se niega a fluir. Cada audiencia era un recordatorio de lo mucho que Elena había perdido, la confianza en su familia, la seguridad de su hogar, la paz de su barrio. Pero también le recordaba lo que había ganado, a Sofía, a Antonio, y una fuerza interior que crecía con cada desafío. Una mañana, mientras desayunaban en una cafetería cerca de la Giralda, Sofía propuso algo inesperado. Deberíamos hacer algo más grande, Elena. No solo pelear en los tribunales, sino mostrarle al mundo que no estamos solas. Habló de organizar un evento en el barrio, una especie de encuentro para personas de la comunidad LGBT y sus aliados. Que vean que no nos escondemos, dijo con los ojos brillando de entusiasmo. Elena dudó. La idea de exponerse aún más la aterraba, pero la pasión de Sofía era contagiosa. Con la ayuda de Ana y algunos amigos, comenzaron a planear el evento. Lo llamaron Amor sin muros y lo organizaron en una plaza del barrio de Triana. Habría música, charlas y un espacio para compartir historias. Elena, aunque nerviosa, aceptó hablar en público por primera vez. El día del evento, la plaza estaba llena de rostros desconocidos y algunos familiares. Entre la multitud, Elena vio a su tía Rosa, que había viajado desde Cádiz para apoyarla. También vio a vecinos que antes la evitaban, ahora escuchando con curiosidad. Cuando le tocó hablar, Elena sintió que las piernas le temblaban. Pero miró a Sofía, que le sonreía desde la primera fila, y encontró el valor. Mi familia me llamó valiente por decir mi verdad, comenzó con la voz quebrada. Pero también me traicionaron. Hoy estoy aquí no solo por mí, sino por todas las personas que tienen miedo de ser quienes son. No estamos solas. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Por primera vez, Elena sintió que su voz importaba. El evento no pasó desapercibido. Los medios locales cubrieron la historia, y Amor sin muros se convirtió en un símbolo de resistencia. Pero no todos lo vieron con buenos ojos. Esa noche alguien rompió las ventanas del bar donde trabajaba Sofía. El mensaje estaba claro, no todos en Sevilla estaban listos para aceptarlas. Sofía, sin embargo, no se dejó intimidar. Que rompan lo que quieran, dijo mientras barría los cristales. No van a rompernos a nosotras. Mientras tanto, el juicio dio un giro inesperado. El abogado de Miguel intentó desacreditar a Elena presentando testigos que hablaran de su inestabilidad emocional. Pero Antonio, en un acto de valentía, testificó a favor de su hermana. Contó cómo sus padres habían negociado con Miguel, cómo habían priorizado sus creencias sobre el amor por su hija. El testimonio fue un golpe duro para Carmen y Juan, que asistieron a la audiencia en silencio. Elena, aunque agradecida por el apoyo de Antonio, no podía evitar el dolor de ver a sus padres en la sala. Quería odiarlos, pero una parte de ella aún los amaba. Después de la audiencia, se acercó a ellos. No quiero pelear para siempre, les dijo. Solo quiero que me vean como soy. Carmen, por primera vez, no respondió con ira. Solo asintió con lágrimas en los ojos y se fue. Esa noche en el apartamento de Sofía, Elena y ella hablaron del futuro. Pase lo que pase en el juicio, ya ganamos algo, dijo Sofía, acariciando la mano de Elena. Nos tenemos la una a la otra. Elena sonrió, pero en su interior sabía que la batalla no había terminado. Aún quedaba Miguel, el juicio y el desafío de reconstruir su vida en una ciudad que, aunque hermosa, no siempre era amable. El verano en Sevilla comenzaba a ceder, pero la tensión en la vida de Elena no disminuía. El juicio estaba llegando a su etapa final, y cada día traía nuevas revelaciones. Una tarde el abogado de Elena presentó un documento que confirmaba la transferencia de los 7.000 euros de los padres de Elena a Miguel. La evidencia era innegable y el rostro de Miguel, antes confiado, se endureció. El juez, una mujer de mirada severa pero justa, anunció que pronto habría un veredicto.
Fuera de los tribunales, Amor sin muros había encendido una chispa en la comunidad. Más personas comenzaron a acercarse a Elena y Sofía, compartiendo sus propias historias de lucha y aceptación. Una joven, María, de apenas 18 años, les confesó que el evento le había dado el valor para hablar con sus padres. Si tú puedes, Elena, yo también, dijo con lágrimas en los ojos. Esas palabras llenaron a Elena de un propósito que nunca había sentido. Pero no todo era esperanza. Miguel, acorralado por las pruebas, recurrió a tácticas más sucias. Comenzó a contactar a antiguos amigos de Elena, intentando conseguir cualquier información que pudiera usarse en su contra. Incluso llegó a publicar en redes sociales, acusándola de destruir su vida con mentiras. Cada publicación era como una puñalada, pero Sofía estaba allí para recordarle a Elena quién era. Una noche, mientras revisaban mensajes de apoyo en las redes, Sofía tuvo una idea. Deberíamos responder, pero no con odio. Con amor. Juntas crearon un vídeo corto donde Elena hablaba directamente a la cámara. No estoy aquí para pelear con nadie, dijo. Solo quiero vivir mi vida, amar a quien amo y ser libre. El vídeo se volvió viral en Sevilla, y pronto, hashtags como Amor sin muros y Elena Valiente comenzaron a circular. El impacto del vídeo fue inesperado. Incluso Carmen, la madre de Elena, lo vio. Una mañana, llamó a Antonio y le pidió que organizara una reunión con Elena. No sé si puedo entenderla, admitió, pero no quiero perderla. La reunión tuvo lugar en un parque tranquilo, lejos de las miradas curiosas del barrio. Carmen, con el rosario aún en la mano, miró a su hija y dijo: no sé si estoy lista para aceptar todo esto, pero te extraño, Elena. Por primera vez en meses, madre e hija se abrazaron, aunque ambas sabían que la reconciliación sería un camino largo. El veredicto del juicio llegó poco después. Miguel fue encontrado culpable de extorsión y difamación. El juez ordenó que devolviera los 7.000 euros y pagara una multa adicional. Pero para Elena, la verdadera victoria no estaba en el dinero, sino en la libertad que sentía al saber que su verdad había prevalecido. Sin embargo, la sentencia también trajo una sombra. Miguel, humillado, juró no dejar las cosas así. Esa noche en la azotea de Sofía, Elena y ella celebraron en silencio, mirando las estrellas. ¿Crees que algún día todo esto será más fácil?, preguntó Elena. Sofía, con una sonrisa suave, respondió: no sé si será más fácil, pero sé que lo enfrentaremos juntas. En ese momento Elena supo que sin importar lo que viniera, tenía algo que nadie podía quitarle: el amor de Sofía y la fuerza para ser ella misma. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. La sentencia contra Miguel marcó un punto de inflexión, pero no el final de la historia de Elena. Sevilla, con su mezcla de tradición y modernidad, seguía siendo un campo de batalla para ella y Sofía. Pero ahora, tenían aliados, amigos, vecinos e incluso desconocidos que las apoyaban desde lejos. Carmen, la madre de Elena, comenzó a dar pequeños pasos hacia la reconciliación. Aunque aún luchaba con sus creencias, empezó a asistir a reuniones de un grupo de apoyo para familias de personas LGBT organizada por Ana. En una de esas reuniones, Carmen rompió a llorar, confesando su miedo a perder a su hija. No sé si puedo entenderla, dijo, pero sé que la amo. Esas palabras, aunque imperfectas, fueron un puente hacia Elena. Antonio se convirtió en un pilar para su hermana. Dejó de vivir con sus padres y se mudó a un pequeño apartamento cerca de Sofía y Elena, decidido a construir una relación basada en la honestidad. Juntos los tres comenzaron a planear un segundo evento de Amor sin muros, esta vez más grande, con la esperanza de convertirlo en una tradición anual en Sevilla. Miguel, por su parte, desapareció del radar. Algunos decían que se había mudado a otra ciudad, incapaz de soportar la vergüenza. Pero Elena no sentía rencor. Que encuentre su paz, dijo una tarde mientras paseaba con Sofía por el río.
Yo ya encontré la mía. El segundo evento de Amor sin muros fue un éxito. La plaza de Triana se llenó de colores, música y risas. Elena, ahora más segura de sí misma, habló de nuevo, esta vez acompañada por Sofía. El amor no debería tener un precio, dijo mirando a la multitud. Y la valentía no es solo decir la verdad, sino vivirla todos los días. Al final de su discurso, Sofía la sorprendió subiendo al escenario y dándole un beso frente a todos. La multitud estalló en aplausos y por un momento Sevilla pareció un lugar donde todo era posible. El camino no fue perfecto. Aún había miradas de desaprobación, susurros en las esquinas, y días en los que Elena sentía el peso del pasado. Pero también había momentos de luz, las cenas con Antonio, las cartas de apoyo de desconocidos, las noches en las que Sofía y ella bailaban en su apartamento como si el mundo no existiera. Un año después, Elena y Sofía se mudaron juntas a un pequeño piso en el centro de Sevilla. Decoraron las paredes con fotos de sus viajes, sus amigos y los momentos que habían construido juntas. En una de esas fotos, tomada en el primer evento de Amor sin muros, Elena sonreía como nunca antes lo había hecho. Al mirarla sintió que todo el dolor, la traición y las lágrimas habían valido la pena. La familia de Elena nunca volvió a ser la misma. Carmen y Juan seguían su propio camino hacia la aceptación, pero Elena ya no dependía de su aprobación. Había encontrado su propia familia, no solo en Sofía, sino en la comunidad que habían construido. Y aunque el mundo aún tenía mucho que aprender, Elena sabía que su historia, su amor, era una chispa de cambio en una ciudad que, poco a poco, comenzaba a abrir su corazón.